Bueno, entonces continuamos. Estamos hablando de el proceso romano. De tal manera que habíamos dicho que después de todo el esquema del proceso griego tenemos el proceso romano. Históricamente sabemos que los romanos incorporan todo su conquista y su colonia sobre los griegos y entonces disponen de su imperio. Materia jurídica, que es lo que nos interesa, entonces habíamos dicho que en materia civil y habíamos quedado ahí, copian lo de los griegos, sino que disponen en tres fases que se fueron dando consecutivamente. Hablamos de la manus injectio y pasamos entonces a la actio judicati, que consiste en un proceso formulario que es por escrito, que consta por escrito toda la contestación de la demanda. Entonces sigue la mixtura entre la escrituralidad y la oralidad y mutan y terminan en una pignus o extraordinaria, fase de pignus o extraordinaria en materia civil, en la cual desaparecen las dos etapas que habíamos visto en la primera, la injuria y la injudicio, y ya el único competente es el pretor y adelanta el proceso. Entonces, resaltamos aquí que sigue siendo una mixtura. En materia penal también hablamos de tres fases, una cognitio, una accusatio y una extraordinaria cognitio. La cognitio, que tiene características especiales del sistema inquisitivo, donde ustedes saben que predomina o es preponderante la función, la aparición del juez sobre las partes. Después mutaron a un accusatio del sistema acusatorio, donde la preponderancia es de las partes encima de la del juez. Para terminar en una extraordinaria cognitio, que es un sistema mixto, o sea, tiene características del sistema inquisitivo y del sistema acusatorio. Y es lo que nosotros tenemos hoy para Colombia, una mixtura de características de esos dos sistemas. Además del sistema de la oralidad y la escrituralidad, que se sigue también manteniendo. Unos principios que aparecen, o más que aparecen, porque no es que fueran totalmente nuevos, por la historia de Código de Hammurabi, el régimen de las 12 tablas ya existía, pero digamos que aquí se apuntalan, se robustecen y quedan constituidos para gran parte del mundo como principios universales en el tratamiento judicial. Entonces miremos los más destacados. Una indagatoria por obtener la confesión. El escenario de la indagatoria para poder llegar allí como garantía. No puede condenarse a una persona sin que pueda ejercer el derecho a la defensa. Y entonces se establece, y así lo tenemos en nuestra Constitución, que esa persona deberá aparecer con su abogado si tiene los medios para hacerlo y si no, el Estado le proporciona un abogado de oficio para que lo defienda. Pero siempre esa garantía de que esté un abogado de por medio garantizándole una defensa técnica. El recurso de apelación, que lo tendremos aquí que ver, en el cual, grosso modo, ¿en qué consiste? La posibilidad que se tiene de impugnar una sentencia con la que uno no esté de acuerdo. O sea, se dicta una sentencia, la sentencia es condenatoria y yo creo tener mis razones jurídicas para determinar que ese juez de esa primera instancia se equivocó. Por lo tanto, entonces interpongo el recurso de apelación contra esa sentencia y sube a un superior jerárquico, el cual va a determinar quién tiene la razón, si el juez o yo. Y entonces se manejan todo el esquema de las dos instancias. Una primera instancia, donde se dicta sentencia con la cual no estoy de acuerdo, y pasamos a una segunda instancia y veremos que
ese será todo el mecanismo del recurso de apelación. Allá, en su respectivo momento, pues lo ampliaremos. El principio del non bis in idem, ¿en qué consiste esto? Esto es en materia penal la cosa juzgada. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito siendo o en tratándose de las mismas partes, porque si no quedaríamos en un sinfín. Vean que la cosa juzgada, ¿qué es lo que garantiza? Que el proceso se lleva dentro de un marco constitucional, dentro de un marco de debido proceso, y su resultado hace tránsito a cosa juzgada. Porque ustedes se podrán imaginar, si eso no fuera así, pues no habría límite para adelantar un proceso y adelantar una actuación. Eso de una parte y la otra, que si tenemos la intervención de varios o de muchos jueces en distintas instancias, pues se puede dar lugar a la confusión, que unos digan una cosa, que otros otra. Entonces opera el principio del non bis in idem, es técnicamente en materia penal, y sería la cosa juzgada en materia civil. Y veremos cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Pero es el mismo concepto del principio: precluir, terminar la actuación, y si eso ya fue juzgado, no someterlo a un nuevo juzgamiento. Y el indubio pro reo, que es que la duda favorece al reo en materia penal, lo verán y se extenderán en él. Pero si el juez hace un análisis de todas las pruebas y encuentra o le da o le presenta o se presenta para él unas dudas, esa duda tiene que ser a favor de el inculpado, del presunto infractor, porque la duda entonces le favorecerá por principio y el juez tendrá o tendría en ese caso que absolverlo. Después pasamos al proceso germano. Germania, pues que nos llama la atención, o lo ubicamos siempre en Alemania, ¿no? Y sí, ese es un nicho natural, pero es más amplio, como lo fue el imperio griego, como lo fue el imperio romano. Ustedes saben que el imperio romano abarcó no solo Roma, toda Italia, pero además de Italia otros países de Europa, además algunos de Asia, algunos de África. Entonces a eso se refiere. Aquí también, pues lo que hoy conocemos como Alemania, que antes era la Alemania occidental y la Alemania oriental, pero en ese nicho. Tres situaciones procesales que son relevantes y nos interesan. Una primera, un primer estadio, que es la composición entre las partes. Esto no es nada ni más, no es nada más ni menos que la autocomposición del conflicto, sino que con un ingrediente nuevo, y es el dinero para indemnizar. Y eso se sigue utilizando en muchos de los esquemas procesales del mundo. Pues una primera posibilidad atribuida solo a las partes en el esquema de la autocomposición. Posteriormente, una citación privada en la cual solamente van las partes para intentar ponerse de acuerdo y conciliar si el asunto fuese conciliable. Y de no ser posible, entonces aterrizamos en el Tribunal del Pueblo. Vean que el tribunal ya es parte de un esquema judicial, de un aparato judicial en el cual ya interviene un cuerpo colegiado para resolver el conflicto, y pasamos de la autocomposición a la heterocomposición, porque aquí ya necesitamos de un tercero ajeno al conflicto para que nos ayude a resolver. ¿Por qué? Porque las partes no fueron capaces por sí mismas de lograr ese acuerdo o esa conciliación. Importante en materia de ejecutivos, que hablaban ellos ya desde allí de la expropiación de los bienes del deudor para cumplir al acreedor, y es el esquema que tenemos actualmente en Colombia, no con esos nombres, pero sí conocerán ustedes que, por ejemplo, si se comprueba que hay una obligación incumplida por parte de un deudor, el acreedor tiene la posibilidad en Colombia de adelantar una acción ejecutiva, un proceso ejecutivo, y, por ejemplo, llegar hasta las consecuencias del remate, rematarle los bienes a ese deudor con el fin de que se le pueda cumplir al acreedor. El proceso común o romano canónico tiene estos dos nombres. Es relevante tenerlo en cuenta porque indudablemente es el esquema jurídico que tuvieron en cuenta los españoles y lo aplicaron, y por ende, cuando hicieron la conquista aquí de América, pues fue que nos impusieron. Entonces, miremoslo con cuidado.
ya lo saben, puede denominarse proceso común o romano canónico. Aquí hay una gran influencia de la religión católica, porque la religión católica en el dominio que quiso imponer a todos los pueblos donde fue conquistando, donde fue canonizando, pues quiso anteponer, como ellos lo concebían para la época, el tema religioso sobre el tema inclusive judicial. Entonces miremos en materia penal y en materia civil qué sucedió. En 1197 ya Alejandro II, como emperador romano, dispuso como objetivo perseguir la herejía. ¿Qué era la herejía? ¿En qué consistía la herejía? Hereje era considerado aquella persona que no seguía de alguna manera los presupuestos, los principios de la religión católica. Y si esta persona era catalogada de esa manera, que era un hereje, ¿qué había que hacer? Iniciarle un proceso para determinar si era culpable o no. Y se montó todo un esquema que ya les digo para nosotros o en nosotros aquí en Colombia lo aplicaron a rajatabla. Y era el tema de la herejía de la mano de la religión católica y sus principios. Miren que esto en la evolución del mundo no ha sido exclusivo. Tenemos muchos regímenes totalitarios que solo mencionamos uno que es muy diciente porque también marcó el derrotero y la fórmula y el quehacer de los pueblos en el mundo entero y fue el tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial con el esquema nazi. Ese también tenía un concepto o una concepción de quienes debían eh, mantenerse o poblar la tierra y fue un aspecto de raza en el cual ustedes vieron todas las atrocidades que se cometieron contra la humanidad que no fuese de la raza que ellos creían que era la única que merecía poblar el mundo, que era la aria, y vino todo lo de debidos procesos para la época de la concepción nazista. Bueno, aquí estamos frente a la religión católica en el tema de los herejes. Entonces, ¿quién era considerado hereje? Iba a un proceso. En 1229 se codifican las normas en torno al manejo de esa herejía, que es codificar. Codificar es la reunión de las normas, que es lo que hemos venido nosotros tradicionalmente haciendo. Entonces nosotros tenemos de codificación de normas según las ramas del derecho. Por eso nosotros hablamos de un código, todos los códigos son codificaciones, de un código civil, de un código general del proceso, de un código penal, de un código de procedimiento penal, de un código laboral, de un código de procedimiento laboral, en fin, contencioso administrativo en cuanto a la parte sustancial y a la parte procesal. Entonces allí empiezan las codificaciones y es nada más ni nada menos que la agrupación de esas normas en o por las ramas del derecho. Ya puntualmente el procedimiento, ¿cuál era el procedimiento para aquellas personas que eran catalogadas como herejes? Entonces 4 monjes y miren, empezamos a ver el sesgo de la ruptura de la imparcialidad, porque estos 4 monjes eran obviamente personas inscritas, practicantes de la religión católica, y ahí ya hay un grado importante de parcialidad, porque miran y van a velar es única y exclusivamente por su religión sin admitir ninguna otra posibilidad. Concedían un periodo de gracia de 15 a 30 días para confesar. Ese era un primer escenario. Si la persona llegaba a confesar y admitía su error en separarse de los principios de la religión católica, en su obra, no solo teórica, sino en el quehacer, pues bueno, iba a tener una pena que no era tan drástica. Si no confesaba, entonces el párroco citaba, y aquí tenemos los contumaces, o aparece la palabra de contumas, sería contumaz, porque no quiso confesar. El párroco simplemente, miren que lo citaba, no era él quien lo iba a juzgar, ni era él en el fondo el que lo juzgaba, él simplemente lo citaba como contumaz.
Y el proceso en realidad se realizaba ante el Tribunal del Santo Oficio, un cuerpo colegiado, por eso se llama tribunal, y viene todo el fenómeno que ustedes conocen por la historia y por todo lo que han visto y leído de la Inquisición. Es para ellos un debido proceso a aquellas personas que estaban rotuladas o enmarcadas como herejes. En materia civil se dispuso de 4 etapas en un estricto orden: introductoria, probatoria, discusoria y decisoria, que todos sus nombres nos llevan o nos conllevan a pensar qué o para qué está destinada cada una de esas etapas, de estas 4 etapas. La introductoria, que es la primera en la introducción, que tiene que ver con el tema de demanda y contestación de la demanda y todo lo que allí se ventila. Pasamos a una segunda etapa, que es la probatoria, que es el tema de pruebas, aquellas pruebas que fueron solicitadas y decretadas. Aquí vamos a practicarla, viene la práctica de la prueba, entonces se hace en esta segunda etapa. Una tercera etapa de discusión, una vez practicadas las pruebas, todo el elemento de argumentación y fundamentación jurídica. Y terminamos con la cuarta etapa, que es la decisoria, la decisión, la etapa del fallo, en la cual es el heterocomponedor quien interviene y hace esa respectiva valoración y con ella llega a un fallo. Entonces eso en cuanto al proceso común o romano canónico. El proceso de la common law, normas con origen en la costumbre y se ven reflejadas en la jurisprudencia. Y common law lo tenemos que ubicar en lo que hoy conocemos como Reino Unido, como Inglaterra, y también con la misma advertencia que hicimos de los germanos, de los griegos, de los romanos, pues la mayor influencia en estas ciudades, pero más extensivo no solo por la situación geográfica. Bueno, ellos como fuente del derecho tienen es la costumbre, y el ejercicio de la costumbre y lo reiterativo de la costumbre es la que los jueces van mirando y van sentando jurisprudencia. Fuente del derecho, que es la que ellos utilizan primordialmente. Hay varias fuentes del derecho. Nosotros primordialmente, o para nosotros la principal es la ley. También están la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre. Bueno, para ellos la principal es la costumbre derivada en una jurisprudencia, que son los fallos de los cuerpos colegiados y van sentando el precedente. Eminentemente oral, ellos guardaron y respetaron ese esquema de la oralidad con críticas en el mundo que avalan que bastante eficiente, bastante representativa, y la copiaron en muchos otros estados, y aplicados por cuerpos colegiados que se conocían como cortes o tribunales. Entonces ese fue el aporte de ellos. Proceso liberal apunta y tiene que mirar con el tema de la Revolución Francesa y lo que ella dejó para el mundo. En materia jurídica, pues varios aspectos también, porque esos principios de la Revolución Francesa se llevan a todos los esquemas, o todos, no, la mayoría de esquemas jurídicos en el mundo. Ejemplos de ellos: se implanta el jurado de conciencia. El jurado de conciencia son unas personas escogidas dentro de ese mismo núcleo social en el cual se lleva a un escenario de pruebas por parte del Estado, unas por parte de la defensa, otras, y estas personas tienen los elementos de juicio entonces para dictar el fallo correspondiente, muy común en Estados Unidos, hasta la saciedad. Ahora vemos películas de corte judicial en materia penal con los famosos jurados de conciencia, cómo intervienen los pools de abogados, en fin, todo esto orientado a eso y como origen en el proceso liberal. Ya en el procedimiento, una primera etapa de instrucción con características mayoritariamente inquisitivas y otra acusación en ese mismo escenario, y una segunda etapa de juzgamiento, que es en el fondo como está concebido el proceso penal hoy para Colombia. Entonces ahí también lo tienen en cuenta. Y se terminan los procedimientos secretos. Claro, como consecuencia de la Revolución Francesa, dentro de sus grandes aportes está que el proceso debía volver a su esquema original, y era que las actuaciones fuesen públicas, que fueran de conocimiento de la sociedad, no secretas como lo llegó a imponer la Inquisición,
en lo cual se violaron absolutamente todos los principios y los procesos eran y los procedimientos secretos. No, se vuelve al esquema de la publicidad de los procesos públicos y de carácter público para demostrarle a la sociedad que se actúa con transparencia, con ética y por eso está a la luz pública. Y terminamos esta sesión con los aportes de los procesos en el régimen socialista. Más que un régimen socialista, habría que hablar de los regímenes socialistas, que también conocen ustedes por la historia, han sido varios, en cuanto que en contraprestación con los regímenes capitalistas, pues se constituyeron en otras corrientes políticas que aportaron varias situaciones jurídicas relevantes y de importancia, en el cual destacamos estas cuatro. Primero, el juez de oficio declara excepciones no invocadas por el demandado. Pues miren que esta terminología se tienen ustedes que empezar a adaptar y tienen que empezar a conocerla, y cuando les hablen de actuaciones del juez de oficio, nos está hablando o está hablando que el juez los hace mutuo propio. O sea, él toma la iniciativa y él puede hacer esas actuaciones porque la ley se lo permite. Y declara excepciones no invocadas por el demandado. ¿Qué son las excepciones? Las excepciones son mecanismos de defensa que verán más adelante. Y miren cuál es la garantía, que aún si el demandado no las ha propuesto, pero están probadas dentro del proceso, el juez así las tiene en cuenta para su fallo. Importantísimo. El principio de la congruencia y el alcance del principio de la congruencia. ¿Qué es o en qué consiste este principio de la congruencia? Y también lo tendremos que desarrollar adelante y lo desarrollarán ustedes en otros microcomponentes o asignaturas. La congruencia es la coherencia que tiene que haber entre el fallo, o sea, la decisión del juez, y el actuar de las partes. Entonces, es un marco y determina que debe ser en ese sentido, pero hay unas excepciones en los cuales le dice: usted, señor juez, se puede separar del principio de la congruencia y por lo tanto puede fallar extra o ultra petita. Extra petita, ¿qué quiere decir? Petita primero viene de petitum, ¿no? Extra petita quiere decir por fuera de lo pedido. Y ultra petita quiere decir más allá de lo pedido. Entonces hay unos eventos en Colombia en los cuales se le dice a los jueces, por ejemplo los de familia, que no están atados al principio de la congruencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? En beneficio del núcleo familiar. Miren que podemos estar ante un escenario de un conflicto entre adultos, pero esos adultos viven en pareja o son pareja y tienen hijos. Y resulta que llevan al escenario del juez de familia su problema, su conflicto entre mayores. Bueno, el juez lo atiende, pero como puede fallar extra y ultra petita, pues entrará obligatoriamente a referirse el tema de los hijos, para resolver en todo el conflicto que pueda armarse en el núcleo familiar. Entonces, por ejemplo, podrá fijar la cuota de alimentos, podrá fijar la custodia, el cuidado, la patria potestad, en fin, todo lo que tenga que ver con esos menores. Y mire que las partes no se lo solicitaron, ellos fueron solo por su conflicto que tenían entre ellos dos y no más. Pero como está habilitado el juez de familia, entonces procederá a ese tipo de fallos. Se aparta del principio de la congruencia. La libre apreciación de la prueba no tarifa legal, que quiere decir que hoy el juez toma en conjunto las pruebas y las aprecia libremente. Antes habían unas tarifas legales en las cuales decía y se refería más al tema cuántico que cualitativo, y se regía por un número de veces que se sucediera con unas características similares o iguales. Afortunadamente, pues ya la tarifa legal se desmontó y ahora hay una apreciación libre por parte de nuestros jueces de la prueba, de todas las pruebas que se lleven al proceso. Y la elección de jueces por voto popular, pues tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en Colombia nosotros no estamos preparados para esa elección de jueces por voto popular. Si ya lo tenemos en la vía ejecutiva y es todo el problema de infraestructura económica y de corrupción que hay en torno a eso, ¿qué tal todos nuestros jueces ser sometidos o tenerlos que elegir por voto popular? Solo hay una excepción en Colombia y lo verán adelante, que son los jueces de paz. Ellos son los únicos que en Colombia se eligen por voto popular. De esta manera, entonces, dejamos concluida esta